Bendecido día tengan, hermanos. De antemano reciban un cordial saludo de nuestro párroco Rodolfo Morillón y de nuestro presbítero Ricardo Ramírez y de una servidora, Claudia Segura. Pues, ¿qué tal vivimos el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones? Recordemos que todo el mes es Día de las Misiones. Hay que estar en oración por todos esos misioneros. Pero hermanos, también nosotros somos misioneros y vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios nos llama a esa misión. En este día vamos a reflexionar para esos ancianos, para esos enfermos, que muchas veces están deprimidos, están tristes. Pues no, hermanitos, sepan que a ustedes también los llama Dios. Pero bueno, antes de entrar a este tema, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de bondad, en este bendecido día te damos gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos tener un techo. Gracias por nuestra familia. Gracias por las misiones. Gracias por el alimento que nos das día a día. Gracias, Señor Jesús, por estar siempre al pendiente de nosotros, cuidándonos y amándonos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres dador de vida. Tú eres el que nos mueve ese corazón. Mamita María, cúbrenos con tu santo manto. Tú nos dices, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Todo esto, Señor, te lo pedimos invocando el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues damos las gracias a nuestro párroco Rodolfo Morillón por permitirnos este espacio para compartir con ustedes. Empecemos con el tema. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Papa Francisco, DOMUN 2020. A partir del mensaje del Papa Francisco, dirigido a toda la Iglesia, trataremos de definir la realidad, la vocación y la misión de los enfermos y ancianos. Citando el documento, podemos afirmar que, entre otras realidades, los enfermos y ancianos son frágiles, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos tienen una dignidad humana fundada en la llamada divina a ser hijo de Dios. Están invitados, a ejemplo de María, ponerse al servicio de la voluntad de Dios, sin condiciones, viviendo una relación personal de amor con Jesús vivo en su iglesia. Objetivos del mes misionero 2020. Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia. Reafirmar una participación de la misión de Jesús en su iglesia a través de la oración, la reflexión y la ayuda material. Claves para entender el mensaje del Papa Francisco. La realidad que nos golpea la pandemia. Estamos realmente asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hace experimentar nuestra fragilidad humana. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan.
2. Dios ilumina nuestra realidad con el misterio pascual. Dios siempre nos ama primero y con este amor nos encuentra y nos llama. Dios revela que su amor es para todos y cada uno de nosotros. Jesús crucificado y resucitado por nosotros nos atrae en su movimiento de amor. Él es amor en un movimiento perenne de misión. Él siempre está amándonos, siempre está con nosotros, hermanos. 3. Nuestra respuesta. Aquí estoy, envíame. Salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo. Pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo. Entrar en la dinámica de la entrega de sí mismo. Aquí nos habla, hermanos, vemos esta imagen, esta persona, yo me imagino una enfermera, una doctora, sale de sí mismo, sale de ese confort, de esa comodidad, para ir al encuentro del prójimo, para ayudar a los demás. Ver, miremos la realidad. La iglesia crece gracias al testimonio, no a las palabras. Papa Francisco. Y vamos a escuchar con atención esta historia. Esta historia es verídica. Vamos a escuchar las tres son verídicas. San José María, escriba de Balaguer, muy en el comienzo del Opus Dei, allá por los primeros años 30, trabajaba como capellán de las religiosas agustinas recolectas del patronato de Santa Isabel. Él acostumbraba a pedir oraciones a muchas personas, sacerdotes enfermos, por una intención suya, que no era otra cosa que la obra que Dios le había inspirado el 2 de octubre de 1928. Cerca de la iglesia del patronato solía situarse una mendiga para pedir limosna y don José María se la encontraba habitualmente. Un día se acercó a ella. Como refirió muchos años después, le dijo: «Hija mía, yo no puedo darte oro ni plata. Yo, pobre sacerdote de Dios, te doy lo que tengo, la bendición de Dios Padre Omnipotente, y te pido que encomiendes mucho una intención mía, que será para mucha gloria de Dios y bien de las almas. Dale al Señor todo lo que puedas». Al poco tiempo dejó de verla, pero se la acabó encontrando en uno de los hospitales, donde acostumbraba por esa época a prestar servicios materiales y espirituales a los enfermos. «Hija mía, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué te pasa?». Ella le miró sonriente. Estaba gravemente enferma. El sacerdote le indicó que al día siguiente la encomendaría especialmente en la misa para que se curara. La mendiga respondió: «Padre, ¿cómo? No entiendo. Usted me dijo que encomendase una intención suya que era para mucha gloria de Dios y que le diera todo lo que pudiese al Señor. Le ofrecí lo que tengo, mi vida». Pues así es, hermanos. Hay que ser esos testimonios vivos de ese gran amor que Dios nos tiene, pero con esa alegría, con esa dignidad que Dios nos da siendo sus hijos. Vamos con atención a ver esta frase. Este es el Padre José María. Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda,
sino un corazón enamorado, para gloria de Dios. Vamos a ver este otro testimonio. Este testimonio tiene muy poquito, es de este año. Murió al renunciar al respirador, Italia. El padre Giuseppe Berardelli, de 72 años de edad, murió a mitad de marzo del 2020 en el hospital de Lovere Bergamo, en Italia, después de renunciar al respirador que había sido comprado para él por la comunidad religiosa a la que servía en la diócesis italiana de Bergamo, la ciudad más afectada en Italia por el coronavirus, con más de 300.000 contagiados y 4.178 fallecidos. La noticia del deceso de Giuseppe recorrió el mundo entero al trascender que el sacerdote le había cedido su respirador a un joven también contagiado, con el fin de salvarlo. Aunque no se sabe si el joven sobrevivió, el cura tenía claro que la población más joven tiene más probabilidades de resistir al COVID-19. El mensaje de sacrificio de este hombre conmovió a muchas personas en el mundo que a esta hora ven con admiración ese gesto de valor. Debido a la estricta cuarentena, no se ha podido celebrar el funeral que la comunidad habría gustado ofrecer a su párroco. No obstante, la gente lo despidió regalándole los interminables aplausos mientras su cuerpo fue trasladado al cementerio. Murió como sacerdote. Me conmueve que él haya renunciado a vivir para salvar a alguien más joven que él, dijo un agente sanitario de la casa de reposo San Giuseppe a los médicos locales de Italia. Un representante del Vaticano fue el encargado de difundir la información que parece brindar una chispa de esperanza en medio de las constantes noticias de muertes y contagiados que no paran de seguir en el mundo. Pues así es, hermanos. Vemos este sacerdote que entrega su vida por amor, así como Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a ver por último este último testimonio de vida. Misionar desde la silla de ruedas, Polonia. El padre Stanislao Olowsiaki es un religioso berbita. Vive en un pequeño y pintoresco pueblo en el sur de Polonia y estando gravemente enfermo desde hace 2 décadas sirve a los enfermos. En el año 1980, poco después de su ordenación, fue a misionar a África. Llegó a la ciudad de Nseto, en Angola, un país gobernado por el régimen comunista. Al principio, su habitación fue una choza de barro y durante 7 años el padre Stanislao recorría carreteras destruidas por la guerra. Se dedicaba no solo a la proclamación de la palabra y a la celebración de los sacramentos, sino también teniendo calidad de un buen administrador, lograba conseguir para su gente toneladas de ropa, alimentos y medicamentos. Su cuerpo pronto dio señales de desgaste. Contrajo malaria, una de las enfermedades más comunes de la zona tropical. He tenido ataques de malaria hasta 3 veces al mes, así que regresé a mi patria para recibir tratamiento en un instituto de medicina tropical.
Pronto se descubrió que el padre Estanislao no solo tenía malaria, sino que su hígado fue afectado por una ameba. Sin embargo, el tercer diagnóstico fue el más terrible, la esclerosis múltiple, una enfermedad incurable, cuyo proceso no se puede detener. Reconozco que al principio me costó aceptar la enfermedad. Me revelaba de vez en cuando. Hace años, yendo a África, soñaba que ahí estaría hasta el fin de mis días. Mi sueño de morir entre los angoleños se derrumbó totalmente. Solo después de un periodo de mi rebeldía, llegué a la conclusión: ¿qué gano con ella? Solo consigo amargar a la gente, especialmente a mis seres queridos. El padre Estanislao lleva la cruz de su enfermedad desde hace 20 años. Sufre mucho, lucha con el dolor todo el tiempo, un dolor que aumenta de año en año. Si tiene un día difícil por delante, cuando va a dar charlas a los discapacitados o celebrar la misa con el pueblo, solo suele tomar un sorbo de un analgésico fuerte. De lo contrario, no podría soportar el dolor. Aún así, generalmente sonríe a las personas de oreja a oreja y hace bromas. Admito que a veces todavía me quejo contra el dolor, pero debo decirles, que descubrí el tremendo poder de la oración. Vivo rezando rosarios. La oración me da mucha paz. Al final vuelvo a decir con convicción: si tú, Señor Dios, me quieres aquí, lo acepto y quiero dar de mí lo mejor que pueda. Mucha gente acerca hasta su casa a sus enfermos y discapacitados. Estoy en la misma silla de ruedas que ellos. Para ellos es más fácil hablar conmigo que con un sacerdote que habla sobre el sufrimiento y no sabe qué es el dolor. Les dedico muchas horas. La mayoría de mis visitantes desean confortarse. Muchas de estas confesiones duran horas, son de toda la vida. Su disposición alegre ayudó a muchas personas a indicar una sincera conversión. Las personas que sufrieron pensamientos suicidas, gracias a largas conversaciones con él, a menudo encuentran el sentido de su existir. Después de todo, la vida es corta. Tomemos de ella lo que es hermoso e importante, comenta. El sacerdote sabe que ya no regresará a África. La esclerosis múltiple es incurable. Aumentará aún más con el tiempo. Mientras tanto, fundó en su diócesis natal el movimiento del Rosario Viviente, conocido desde los comienzos de la existencia de la obra de la propagación de la fe, fundada por las Paulinas Jericó. Su finalidad consiste en que los enfermos, pertenecientes a pequeñas comunidades, ofrezcan su oración y sufrimiento por el Santo Padre y por las misiones. Hoy dejo que otros lleven la palabra a los pueblos. Yo quiero darles la fuerza a través de la oración de intercesión. Gracias, Señor, porque tú diriges los caminos de mi vida y me diste lo que te parece que es bueno para mí. Señor mío, amo y amaré la vida que me regalaste.
Qué bellos testimonios, hermanos, ¿verdad? Un poco fuertes, pero bellos. ¿Por qué? Porque siempre están tomados de la mano de nuestro Señor. Porque siempre están en oración. Hay una frase tan linda que me encanta que dice, el sufrimiento es redentor si lo unimos al sufrimiento de Cristo. Y así es, hermanos. Ofrezcamos ese sufrimiento uniéndolo al sufrimiento de Cristo, siempre por las misiones, por el Papa, por nuestra familia, por las necesidades que hay en el mundo entero. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí esta imagen que les pongo, muchas veces nos sentimos solos, hermanos, nos sentimos abandonados. Muchas veces vemos que solamente van nuestras huellas, pero no son nuestras, son las de Jesús. Él nos lleva en sus brazos. Él nunca nos deja solos, Él siempre está con nosotros. Y cuando ya no podemos más, Él nos toma en sus brazos y nos carga. Ofrezcamos siempre ese sacrificio a ese gran dolor que sintió Jesús. Y digamos siempre, Jesús, en ti confío. Juzgar. Meditemos la palabra. Palabra de Dios. Para profundizar textos citados en el mensaje. Vocación del profeta Isaías. Isaías 6:8. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, aquí estoy, envíame. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado ese llamado de Jesús? Pero decimos, Señor, con esta enfermedad, ¿cómo te voy a servir? Señor, ya estoy muy grande, ya soy muy anciano o muy anciana para salir, para misionar. Pues hermanos, en este día les invito a decirle, Señor, aquí estoy, ¿te sirvo para algo? Señor, aquí estoy con el peso de los años. Señor, aquí estoy con mi enfermedad, con mis achaques. ¿Te sirvo para algo? Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y así es, hermanos, muchas veces en esas pequeñas cosas que a veces despreciamos, es donde podemos darle el aquí estoy, envíame a mí. Muchas veces con esa sonrisa es un aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dar ese testimonio de que Dios vive en mí. Dar ese testimonio que aún con mi enfermedad, que aún con mi edad, puedo servir en mi casa. ¿Cómo? Pues dejándome de quejar, solo aflijo más a mi familia. ¿Cómo? Poniendo ese granito de arena, con un abrazo, con una sonrisa, con un ¿cómo estás? Recordemos que al Padre le daba mucha fortaleza el rosario. Hay que hacer el Santo Rosario diario, hermanos, desde nuestra cama, desde nuestra silla de ruedas, desde nuestros dolores, desde nuestro cansancio. Hay que unirnos a ese rosario con Mamita María, ofrecerle esas rosas a Mamita María, pedir por el Papa, por tantas necesidades que hay ahorita, y más en estos tiempos de pandemia, soledad, aislamiento, tristezas, muertes. Ofrezcamos ese rosario por todas esas cosas, hermanos. Agarrémonos de la oración, reflexionemos y demos ese cambio, ese testimonio de vida que estamos
todos pidiendo. Y seguimos. La fuerza del amor. Juan 12:32. Y cuando yo haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Así es, hermanos. Jesús es elevado en esa cruz. ¿Por qué? Por esa fuerza de amor que tiene hacia nosotros. Jesús dice, y cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos. Dejémonos atraer por ese amor de Jesús. Dejémonos llevarnos por ese gran amor que Dios nos tiene. Jesús siempre toma esa iniciativa para acercarse a nosotros, para salvarnos. Dios siempre nos da la libertad por amor, hermanos. Somos nosotros los que debemos de aceptar ese amor. Dejémonos amar. Abramos ese corazón muchas veces lastimado, ese corazón que sufre. Abrámoslo para que el Señor entre y haga su obra en nosotros. Y así podamos dar ese testimonio de vida, que Dios está en mí, que Dios vive en mí. Seamos nosotros testimonios vivos con alegría, hermanos, con esa dignidad que Dios nos da, el ser sus hijos. Ya vimos 3 testimonios de vida tan bellos y tan hermosos. Y nada fáciles, hermanos, nada fáciles. Mas, sin embargo, la oración. Qué fuerte es la oración, qué poderosa es la oración. Sigamos con el rosario, hermanos. Agarrémonos de Jesús. Él ya nos salvó por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Y pues bueno, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Pero recuerden que mañana los esperamos siguiendo reflexionando este tema. Abramos ese corazón. Dios los bendiga. Que tengan un bendecido día. Hasta luego.